Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Traigo una enseñanza en Pedro 1, empezando versículo 3. La enseñanza se trata de una esperanza viva. Esa es la carta de Pedro que vamos a estudiar en este día, ¿verdad? Dios les bendiga a los amigos, todo el que va a escuchar, ¿verdad? Una palabra santa de Dios, ¿verdad? Porque es la palabra viva del eterno Jesús, ¿verdad? Y hay que prestarle atención a una palabra de Dios, ¿verdad? Porque esto es la vida, para nosotros es vida eterna, vida para vivir aquí, una enseñanza para vivir aquí también donde vivimos, en la tierra, antes de irlos a vivir con el Señor, ¿verdad? Porque nadie es eterno aquí en esta tierra. Venimos por un breve tiempo y luego nos vamos, ¿verdad? Y así que dice, una esperanza viva, dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Oye? Tenemos una herencia en los cielos para vosotros, los que amamos al Señor y hacemos las cosas bien, ¿verdad? Dice, soy en el 5, dice, que sois, dice, guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún que perecedero se prueba con fuego, sea hallada en balanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Voy en el 8. Dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? A Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién? Creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquiriendo y indiligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona dice salvación, dice escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Jesús y la gloria que vendrá tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué es lo que dice ahí, verdad?
dice aquí en el 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Hoy la palabra renacer, si lo buscamos nosotros, la palabra renacer es que nosotros renacimos aquí en la tierra, en el vientre de nuestra madre, porque ya existíamos en la eternidad, éramos espíritu allá. Y entonces cuando nacemos aquí nosotros, volvemos a nacer por segunda vez en el vientre de nuestra madre. Después, cuando venimos a Jesús, que éramos muertos, como lo llama la palabra del Señor, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, nacemos otra vez. Por eso está diciendo aquí, ¿verdad? Renacer, la palabra renacer en el 3. Y entonces en el 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice, reservada en los cielos para vosotros, porque tenemos una herencia, dice aquí en el 3, en los cielos, reservada. O sea, Jesús lo tiene una herencia a nosotros, reservada en los cielos. Entonces, por eso es tan importante que lo dice renacer, la palabra en el 3, que somos benditos, dice, del Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, los hizo renacer. Esa palabra, si la buscan en el libro, ¿verdad? Diccionario, esa palabra renacer es renacer varias veces, no solo una vez. Porque dice en otro versículo, ¿verdad? En otro libro, yo estaba leyendo el otro día, que dice que nosotros desde antes de nacer, nosotros éramos espíritu y lo fue necesario nacer en un cuerpo. Entonces por eso aquí está la palabra en el 3, en San Pedro, en el número 1, versículo 3, donde dice la palabra renacer. Y entonces en el 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservando en los cielos. Tenemos reservada una herencia para vosotros. Y dice en el 5, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hoy tenemos una herencia nosotros preparada y guardada solo para los santos, para los hijos que obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Preparada y para ser manifestada en los tiempos postreros. ¿Qué quiere decir en los tiempos postreros? En los tiempos que vendrán, cuando Jesucristo sea manifestado y vivamos en el reino de los cielos con Él, que seamos redimidos, los muertos y vivos, los que estén vivos y los que hay como muertos, pues dice que vamos a ser resucitados en Cristo Jesús. Entonces se dice el 5, ¿verdad? En el 6 dice, es lo cual, dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿no? Lo que está diciendo en el 6, dice que por un breve tiempo seremos afligidos, dice, porque el Señor los pone a pruebas. Cuando venimos al Señor, cualquiera puede decir, ay, yo acepté al Señor, pues yo era una de ellas, yo estaba bien contenta, yo venía riéndome y todo, ¿verdad? Pero yo no sabía que en Jesús habían pruebas tan pesadas, tan fuertes, que uno se quiere morir, porque hay cosas que, y uno dice, las tengo que soportar, tengo que aguantar, pero uno no se da cuenta hasta que escucha personas que en realidad saben, que uno le dan enseñanzas y que uno las ve y que uno lleva esa regla, ¿verdad? Que no es necesario pasar por el fuego, como pasaron los Abednego, los 3 que estaban con lo que pasó el mismo Daniel, lo tiraron a la fosa de los leones, lo que pasó José, los hermanos lo querían matar a José, lo querían matar porque él brillaba, él era un profeta que el Dios tenía, que Jacob estaba preparando, porque Jacob era un profeta, y él sabía que José era un profeta por los sueños que tenía.
Entonces es necesario que pasemos por todo eso. Entonces José lo querían matar, pero Dios no lo permitió, porque Dios envió unos mercaderes que pasaran por ahí, que compraban los esclavos. Pero ellos, la idea de ellos, de los hermanos de José, era quitarle la vida a José. Entonces, pero José lo tenía reservado el Señor para los tiempos necesarios, que iba a haber hambre, porque si no hubiera tenido reservado Dios a José, en los tiempos de calamidad y de hambre hubieran muerto de hambre. El Señor lo estaba preparando. Él tenía que pasar por el fuego, por el oro, lo tenía que purificar como el oro, tener ser purificado, pasado por fuego. Y aunque el oro, pues eso se termina, pero la vida de uno en Dios, en el Espíritu, nunca se acaba. Porque si morimos en Jesús, viviremos con Él para toda la vida, ¿verdad? Pero si es necesario, dice en el 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en balanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que es necesario que pasemos por el fuego, que seamos probados como el oro, aunque dice que el oro es perecedero y la vida de nosotros no es perecedero, pero es necesario, dice en el 7, que seamos puestos a prueba, sometidos, dice, a prueba, dice. Para vuestra fe, ¿para qué? Para que nuestra fe crezca en Jesús. Y la fe que hace que amemos más a Dios, que lo amemos con todo vuestro corazón y amemos al prójimo. Porque si no hay amor para el prójimo, como dice el Señor, si no amas al prójimo que estás viendo a tu lado, mucho menos me vas a amar a mí. Eso dice el 7. Voy por el 8. Dice, ¿a quién más sin haberle visto, en quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os dice, alegráis, dice, con gozo inefable, dice, y glorioso? Dice que aunque ahorita no lo veamos, dice, lo que estamos haciendo, estamos pasando en prueba, estamos pasando en fuego, aunque no lo veamos, dice, no lo has visto, dice, creyendo, pero estamos creyendo. Aunque ahora no lo veas, dice, alegraos, que los alegremos con gozo, dice, inefable y glorioso. Que tengamos que tener gozo, alegría, porque aunque ahorita no lo veamos a Jesús, pero porque estamos pasando a prueba, pero va a llegar un tiempo que tenemos que pasar esa prueba, esa aflicción, y van a venir los dones para todo. Esto es para todos, los dones, pero tenemos que pasar por el fuego purificado para que Jesús, dice, sea manifestado. Voy en el 9. Obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma, que dice el 9. Obteniendo a fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice que pasando por esto vamos a obtener la fe para la salvación de nuestras almas. Es necesario pasar por el fuego purificador para que seamos salvos de nuestras almas. Porque es necesario, el cuerpo no, porque el cuerpo es ahorita y mañana no es. Eso se queda. Pero nuestro espíritu, nuestra alma, vuelve, como dice la palabra del Señor, a quien lo dio. Leyéndolo en un versículo el otro día, dice, porque el Espíritu de Dios, dice, cuando nosotros venimos y morimos, dice, vuelve a quien lo dio. ¿Y quién lo dio? Fue el Señor Jesucristo quien lo dio. Dice en el 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquiriéndose diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Los profetas, ellos indagaron sobre esta salvación. Ellos fueron los primeros. Porque los profetas, verdad, ellos dejaron todo. Cuando Jesús estaban pescando y ellos los llamó,
también ¿quién fue el otro? A Pedro creo que fue, a uno que estaba, cobraba los impuestos también, y lo llamó y todos no dijeron no al llamado de Jesús, ¿verdad? Que cuál es la importancia que cuando tengamos un llamado de Jesús no digamos no lo vamos a hacer. Ellos dejaron las pescas, unos dejaron pues que eran cuidadores de ovejas, otros eran como cuando Elías, cuando también ¿cómo se llama el que andaba con Elías? No me acuerdo, pero acaso que cuando él lo llamó también el profeta pasó por ahí a Eliseo, también era dueño de ganaderías también y él dejó todo. Y eso es lo importante, que para seguir a Jesús, por eso dice un versículo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, ¿cuál es la importancia que los apóstoles profetizaron? Dice, de una gracia destinada a vosotros, inquiriendo y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos fueron los primeros con Jesús, también Juan, pero ellos indagaron sobre esta salvación, porque el Señor, cuando Él resucitó de los muertos, ¿qué les dijo a ellos, verdad? Porque le dijo un apóstol, Jesús le dice, tú te vas y nos dejas solos, le dijo. No, le dijo él, yo no los dejo solos, le dije, yo me voy, pero el Espíritu Santo de Dios lo guiará a vosotros. Ir y predicar el Evangelio de Jesucristo, le dijo, un mandato que les dio, y un mandato para ellos y para nosotros de predicar la palabra. Porque por medio de esta palabra que estamos dando, cualquier persona que no conoce de Jesús, que nunca ha leído una Biblia, escucha la palabra y le llama la atención y la atesora en el corazón. Así como yo la escuché, ¿verdad? De alguien, de esa persona, que yo escuché esta palabra y entró en mi corazón. Así puede entrar, ¿verdad? Porque para eso hay muchos medios para esto. Y voy en el 11, dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Señor les indicaba por el Espíritu qué persona de Cristo estaba en ellos. El Espíritu de Dios, si moraba en una persona, ¿verdad? Y entonces esa persona estaba indicada para hablar del Evangelio a otras personas. Pero ellos ya sabían, ¿verdad? Ellos eran apóstoles y tenían visiones. Ellos nadie los engañaba. Sabían qué persona tenía el Espíritu de Dios y que podía hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria de Dios vendrían tras ellos. Dice, ellos les hacían saber, les anunciaba antemano. Ellos no eran ignorantes los que escuchaban a los apóstoles, porque ellos ya sabían los sufrimientos, les hacían saber los sufrimientos, porque esta es una carta de Pedro. Y entonces les hacían saber de antemano, dice, a los que tenían el Espíritu de Dios, dice, y la gloria que vendrá tras ellos, y una gloria, la gloria de Dios, porque si seguimos a Jesús, ¿verdad? Venimos a Él y lo sometemos a Dios, y somos fieles, y renacemos, como dice la palabra aquí, renacemos de nuevo, porque éramos muertos, pero ahora vivimos en Jesús. Entonces, y viene la gloria de Dios junto con todo, la salvación, todo, los dones, o sea, a cada quien Dios le dio dones. La enseñanza que yo di el otro día en Efesios 4 en adelante, donde habla de que Dios dice, dejó apóstoles, dejó profetas, dejó evangelistas, dejó maestros, y la estuve yo estudiando, y va de estudiar antes de darla, y va de estudiar, y sí, eso da, porque sí, en otra carta, en otro libro dice que el último apóstol, no me acuerdo cómo se llama, el último apóstol de Jesús, pero dice ahí que fue de los apóstoles que Jesús escogió en el tiempo que él andaba.
Pero en Efesios 4 en adelante, eso quiere decir de los profetas, de los apóstoles que Dios tiene establecido después de ellos, en este tiempo. Pero es que por eso hay que tener amor a la Escritura. Y hay que levantarse de madrugada a leerla y con aquel gran amor. Y yo a veces leo y digo, ¿qué quiere decir aquí? Digo, y me regreso otra vez y vuelvo a leer. Y también por las personas que en la madrugada me enseñan también, ¿verdad? Que me dan tutoría de la palabra del Señor, ¿verdad? También porque uno solo de por sí mismo, no, por eso tienen que haber apóstoles, los apóstoles que van sobre los profetas, después sobre los profetas van maestros, evangelistas y todo, y es una línea en orden, ¿verdad? Y voy por acá el 12, dice, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Por qué menciona a los ángeles aquí, verdad? Porque los ángeles son mensajeros. Nosotros no los vemos, pero los ángeles son mensajeros de nosotros, de los hijos de Dios. Cuando nosotros tenemos peticiones y adoramos al Rey y hacemos cualquier cosa, no solo adorar, ¿verdad? No solo adorar, porque leyendo el estudio el otro día que yo di, en Isaías 58 lo que dice, que si no somos por el necesitado, Dios no irá. Nos podemos pelar las rodillas orando y Dios dice, tiene volteado el rostro, no irá desde el cielo. Él lo que quiere es, dice, Él lo que quiere no sacrificio, quiere, ya me olvidó cómo es que dice, quiere misericordia. Y ahí dice la viuda, al desnudo, y bueno, ahí yo esa enseñanza es otra que yo ya la di, ¿verdad? Entonces los ángeles, cuando nosotros hacemos cualquier cosa, cualquier petición, oración, por eso hay una alabanza que dice ángeles que suben y ángeles que bajan. Hay una alabanza bien bonita que a mí me gusta. Y otra que dice que también, no me acuerdo cómo se llama esa, pero esa quiere decir de que ellos llevan y traen, ¿verdad? Las oraciones de nosotros, de los justos. Eso quiere decir. Y entonces aquí en el 12 dice, a esto se les reveló que no para sí mismo, que ellos no predicaban ni enseñaban para sí mismos, sino para vosotros, para nosotros, para los que lo seguían a ellos. No era para sí mismo. Si nosotros aprendemos esta palabra, y nosotros la vamos a dar gratuita, porque es que la estamos aprendiendo, pero ya para darlas a las otras personas que no entienden de la palabra, o que nunca han leído una Biblia, ¿vale? Y entonces no entienden de la palabra del Señor. Para ellos esta palabra, y para todo el que la quiera escuchar, ¿verdad? Y la atesore, porque la palabra del Señor es muy bonito oírla, lo que es la alabanza, lo que es la lectura de la Biblia. Yo no me canso de escucharla, ¿verdad? Como decimos aquí, ¿verdad? Que uno es la política que escuchan y yo, entonces no tenemos que discutir en eso. Para mí es la palabra del Señor la que yo escucho, yo la atesoro. Y para otros puede ser la política, las noticias, qué sé yo, ¿verdad? Y bendiciones ahí a los que me están viendo, ¿verdad? Mi cuñada, a la hermana Marixa, a todos, ¿verdad? Los que van a ver esta enseñanza, ¿verdad? Que la atesoren, porque es muy bonito atesorar las cosas del reino del Señor. Es lo primero, por en la mañana, leyendo el otro día la enseñanza con la hermana, de que a las 3 de la mañana a veces uno se despierta, pero es Dios que lo está despertando a uno. ¿Para qué? Para ir a adorar al Señor. No es así de casualidadmente que uno se va a despertar a esa hora, ¿no? Porque es que dicen en un versículo, en una enseñanza, ¿verdad? Que hay que buscarle de madrugada al Señor, ¿verdad? Porque es ahí donde viene todo. Se le abre, como que se le abre más la mente a uno, porque no hay ruido, no hay nada. Y por muchas cosas, ¿verdad? Por eso viene todo viene, riqueza y todo, por eso. Porque el Señor los manda a comer de la mesa del Rey. Por eso está la muchacha, ¿no? La señora, no recuerdo cómo se llama, que tenía una niña que estaba muriendo, la tsunamita, creo. Y ella le dijo, Señor, le dije, y el Señor le dijo, ella la andaba buscando porque la niña se estaba muriendo, ¿verdad?
Y entonces le dijo ella, Señor, le dije, mi hija se está muriendo y que ella necesitaba que hiciera un milagro. Y le dice el Señor, pero no te es lícito comer en la mesa del rey, le dijo, de los hijos del rey, le dijo. ¿Y qué le dijo ella? Señor, pero en que sean las migajas que caen de debajo de la mesa. Oh, y por eso le dijo el Señor, oh mujer, le dijo, grande es tu fe, le dijo. Porque la respuesta que ella le dio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y quiénes son los hijos del Señor? ¿Quiénes comemos en la mesa? Somos nosotros. Nosotros, los que tenemos herencia con Dios. Los que no han venido al camino de Jesús y no han renacido en fe, no tienen herencia. Por eso es la de Tsunamita la enseñanza. Por eso cuando vienen personas así, que no han conocido al Señor y escuchan esta palabra y la atesoran y tienen una fe tan grande, más fe que aún que los hijos de Dios, que estamos sentados con Él en el reino. Entonces por eso esa enseñanza de la Tsunamita, por eso el Señor le dijo así, esa es una gran enseñanza. Y me gusta a mí eso, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿verdad? En Pedro también lo que los enseña, ¿verdad? Ser piedra de trompiezo, dice, es ser la persona que hace que otro caiga. Dice, o que se tambalee y deja la gracia de Dios, dice, que se caiga, porque sí, puede ser que en las iglesias hayan personas de que tal vez alguien tenga un problema, ¿verdad? Y en vez de ayudarlo, más bien lo empujan, ¿verdad? No, yo te voy a quitar los privilegios, y como nosotros estudiamos con ella, ¿verdad? Que no tiene que ser así. Es cuando tenemos que ayudar a esta persona a venir, porque por eso se muestra el amor, tratar de ayudarlo y enseñarle y seguirle amándolo, porque es que Dios no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Los sanos, dice el Señor, no tienen necesidad. ¿Por qué habla del hijo pródigo? Del hijo pródigo que le dio la herencia al padre. El hijo pródigo se dio cuenta de que él estaba en un error y que él comía bien en la casa del rey y que ahí andaba comiendo algarroba y andaba sufriendo, se gastó todo lo que le dio el rey, el padre. Y nosotros así es también, personas que tal vez, eso es para la enseñanza para las personas mal agradecidas, que aún teniendo la gracia del Padre y andan deseando ir a un baile, ir a una fiesta, ponerse apretado. Ay, yo desearía esto, que esa música me encanta. A eso se refiere el hijo pródigo, que estando con el padre y estaba bien, tenía todo tenía, pero él quería ir a sufrir, él quería toda la herencia. Cuando él la malgastó, vino, y ¿qué hizo el padre? No lo rechazó, lo recibió mejor que el que estaba. ¿Y el que estaba en la iglesia qué? El que estaba en el templo ¿qué? Estaba celoso también. Entonces él estaba en un gran error también, porque él no tenía que estar celoso, porque los celosos, dice la palabra del Señor, no tienen herencia en los cielos. Entonces, ¿qué tenía que hacer él también? Ayudarlo, abrazarlo, a salir adelante, porque se viera regocijado junto con el padre, porque ha llegado mi hijo pródigo, ¿no? Que anduvo perdido y ahora viene. O sea, la Biblia es tan intensa, que tiene tantas cosas que a uno a veces le saca lágrimas y dice uno, ay Dios mío, qué bonito esto. Todo lo que uno se perdía cuando no leíamos la palabra, cuando no estábamos en Jesús, ¿verdad? Y todo lo que los enseña también Pedro, la enseñanza también principal, dice que Pedro, dice, nos deja en sus, dice, epístolas, dice, especialmente, dice, en Pedro 1, dice, es que Pedro, dice, es perseverancia, dice, en la perseverancia y en la fe y en la esperanza. Dice, a menudo, dice, de las pruebas, y en medio de las pruebas, dice, y en el sufrimiento, dice, siguiendo en el sufrimiento al ejemplo de Dios, dice, el ejemplo de Dios. Dice también, dice, en estas está
está la importancia de una vida santa y la unidad entre nosotros, los creyentes. Así dice, como amar y saber vivir, dice, como amar al prójimo también, y que los amemos unos a los otros y saber vivir en Jesús. Es muy importante, ¿verdad? Lo que nos enseña, dice. La perseverancia de un creyente, dice, vivir de manera santa y confiar en la gracia de Dios. La carta enfatiza, dice, la identidad de los creyentes, dice, como pueblo de Dios, dice, la primera carta de Pedro. Entonces todo eso los enseña de una manera santa de vivir, ¿verdad? En Jesús. Otro día voy a dar, porque sigue aquí el llamamiento de una vida santa, siguiendo después de aquí del 12. En el llamamiento, dice, una vida santa, dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice que ceñir nuestros lomos. ¿Qué quiere decir ahí ceñir nuestros lomos? Que los agarremos de una fe y de un Dios, y que crezca aquella fe creyendo que aunque estemos desfalleciendo, que estemos sufriendo, tenemos que agarrarlo de Él. Dice por completo en la gracia, dice, que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, porque al rato Él se lo va a manifestar según sea nuestro comportamiento y que hemos renacido de nuevo. Eso nos enseña el 13, dice el llamamiento a una vida santa. Como hijos obedientes, dice en el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Antes nosotros vivíamos como queríamos, éramos ignorantes. ¿Por qué lo llama ignorante, verdad Él? Porque éramos ignorantes en todo, en todas las cosas, sabiendo que podíamos morir, y morir sin Jesús, sin Cristo, sin la gracia. Lo íbamos a una perdición, a vivir a una vida eterna sin Dios. Por eso lo llama viviendo en una vida de ignorancia. Entonces por eso lo llama, dice a una vida santa. Por eso se llama llamamiento de una vida santa, ¿no? Porque ahora, dice, ya no estamos, dice a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Y en el 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos en el vivir de día a día, ser santo en todo. Ser santo, una vida como, verdad que unos dicen en santidad, pero estudiando la palabra santidad, esa palabra es muy grande. La palabra santidad es cuando nosotros vemos por el necesitado. Y muchos quizás no lo han estudiado, pero esa palabra significa, y también pues vestirlos decorosamente, porque no vamos a andar apretados en la iglesia también, ¿verdad? Porque tenemos al Espíritu de Dios, Él nos indica, nosotros los vemos y no vamos a ponerlos en una vida, andar desordenado, ¿no? En nuestra casa tenemos que tener orden también, todo. A eso nos manda el Señor, a una vida santa. Por eso dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed santo vosotros, santo en toda vuestra manera de vivir. Y dice el 16, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Hoy lo que está diciendo el Señor, ser santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, en todo. O sea, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros tenemos que sentir cuando estamos haciendo las cosas mal. El Espíritu de Dios los pone en el corazón que eso no está bien. Sentimos. Y entonces por ahí los dirigimos, decimos, no,
esto no está bien. Tenemos que ser, vaya, si estamos hablando, otras personas están hablando y nosotros estamos incluidos en la plática, hablando de otras personas, yo ya he sentido así, entonces yo mejor me quedo calladita. No es bueno, porque si seguimos esa plática y hablando de la otra persona, no es bueno. Porque es que vivir una vida santa, tenemos que detenernos la lengua, todo. La lengua, ayudar al necesitado. Eso, si quieres decir todo eso. Porque dice el Señor que si no le ayudamos al necesitado, Él tiene volteado su rostro y no irá. Y aunque aumente sus oraciones, dice, no iré del cielo. Y dice, y cuando ustedes lo hagan, vengan y pongámoslos a cuenta. Eso lo enseña en Isaías. Y dice el 17, y si, dice, invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estando aquí nosotros peregramos, o sea, somos peregrinos. Por ahí hay una alabanza que dice que somos peregrinos aquí. Aquí solo somos peregrinos nosotros, andamos de pasada, nada más. Entonces tenemos que saber llevar una vida santa en Jesús, para cuando esta vida termine, que dejemos una huella, ¿verdad? Que dejemos una huella en Jesús, no en dinero ni nada de eso, porque todo se queda. Dice el Señor que de qué vale que acumulemos esto y lo otro, al final todo queda y a veces para pelea, y es mejor ayudar mejor, ¿verdad? Somos peregrinos aquí. Y el 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Nosotros teníamos una vana manera de vivir, porque éramos muertos, porque no conocíamos del amor de Jesús, no vivíamos en fe. Entonces éramos muertos, teníamos una vida vana es que no vale nada, la cual, dice, recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata. Dice en el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, no contaminado, sin mancha, sin arruga. Hasta ahí lo voy a dejar porque otro día ahí no lo terminé. Esto sigue, termina, es estudio, termina hasta el 25, termina donde dice llamamiento a una vida santa, ¿verdad? Entonces está bien explicada la palabra del Señor. Nomás tenemos que tomarnos el tiempo de leerla, estudiarla y pedirle la sabiduría a Dios. Señor, danos sabiduría y entendimiento, porque yo sin ti no soy nada. Si yo leo esta palabra y si no el Espíritu Santo no está conmigo, pues nada vamos a hacer. Porque es que si Dios no está con nosotros no podemos hacer nada de lo que es de las cosas divinas de Dios, no se puede hacer nada. Tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios y preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable, que yo enseñe? Entonces, y orar, porque si nosotros venimos y solo damos la palabra, no va a llegar. No va a llegar a los corazones necesitados, no la van a atesorar porque no hemos doblado rodillas. Para esto tenemos que orar primero, sacrificarnos nosotros. Y es que esta no es una vida de alegría, bueno, en Jesús tenemos que ser alegres y vivir una vida feliz, ¿verdad? Pero es que tenemos que pedirle al Señor por los necesitados, por los que no han conocido de Él todavía. Y que orando en la oración, pedirle al Señor que esta palabra sea atesorada, que entre en las almas, en la tierra que somos nosotros, porque la palabra de Dios es la semilla. Señor, que sea sembrada, que caiga en buena tierra y que la atesoren, y que germine y que la valoren, porque esto no es cualquier cosa, es una palabra del reino de Dios. Esto es lo primero antes de la comida. Si vamos a comer, pues no hay que comer, porque lo primero es esto, escuchar la palabra del Señor.
Antes de ir a trabajar, uno tiene que agarrar la Biblia primero, leerla, doblar rodillas, levantarse temprano, decirle, porque nosotros le decimos al Señor, Señor, despiértame a las 3 de la mañana o a las 4, a esa hora el Señor lo despierta a uno, pero tenemos que decírselo. A veces cuando a mí me daba sueño, ya no, pero cuando yo me levantaba de madrugada, yo me dormía leyendo la Biblia, me daba sueño y le decía, Señor, despiértame, y me despertaba, ahí me estaba moviendo. Pero ahora no, yo le digo al Señor, desde que me voy a orar y me levanto, Señor, que no me dé sueño, por favor. No quiero tener sueño, quiero terminar el estudio y la oración de esta mañana. Y así es, para que el Señor los abra el entendimiento de cada día, tiene que ser así. Y para que cuando también nosotros oremos por un enfermo, también no vamos a ir a orar así por así, no. Tiene que haber una vida de oración constante, que la oración y la lectura de la Biblia no solo un día ni 2 días. Luego tiene que ser diario, porque esta es la palabra viva del Rey, del reino de los cielos, ¿verdad? Y voy a orar, ¿verdad? Ahí por si hay alguien que ha escuchado la palabra y que nunca, pues, o algún enfermo que está ahí, ¿verdad? Entonces voy a orar, ¿verdad? Por si alguien dice, yo pues estoy deprimido y necesito escuchar una palabra, necesito adorar al Rey, pues hay que orar, porque eso lo manda el Señor. Aunque ya escuchamos la palabra de Dios, hay que escudriñarla y orar. Aunque estemos enfermos, el Señor los sana, pero tenemos que venir al Rey a hincarlos, a orar, a pedirle, porque tenemos que vivir, sentarlos en el reino de los cielos con Él, comer de la mesa del Rey, no comer de migajas, porque nosotros somos hijos del Rey. Y así en esta hora, ¿verdad? Voy a orar, ¿verdad? Se me hizo largo, ¿verdad? Yo lo iba a leer hasta terminar hasta el 13, pero luego estudié del otro que iba a dar otro día. Leí un poco de ello, ¿verdad? Del misma carta de Pedro, que empieza del llamamiento del 13. Eso empieza en el 13, 1:13. ¿Verdad? Voy a orar allí, ¿verdad? En nombre de Dios, Padre Jesús, que estás en gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, en esta hora, Padre mío, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Gracias te doy, Jesús, por tu bendita palabra, Señor. Te amamos, Padre mío. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, Jesús. Señor Jesús, te pido, Padre, por los que escucharon esta palabra y por los que la van a escuchar, Señor amado, que seas tú revelándote, Señor, en ellos, Padre. Abre sus ojos espirituales, Padre mío, entra ahí en los hogares, Señor, de estas personas, Señor, ahí donde se van a encontrar, en su acto, Padre, o en su cuarto, donde sea, Padre, en su trabajo, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, que seas tú administrando su vida, Señor. Y si hay algún enfermo, Padre, que seas tú sanándolo, Espíritu Santo. Dentro en esas habitaciones, Padre. Dentro en esos corazones, Señor, haz morada, Padre mío. Espíritu Santo de Dios, derrama de tu Espíritu, Padre, en cada uno y fluye, Señor amado. Dentro en los niños, cubre los niños, Padre. Te pedimos sanidad por los niños, Señor. Cúbrelos, Señor, de la cabeza a los pies, Padre. Que seas tú, Señor amado, entrando en los hogares, Padre, en los matrimonios. Restablece, Padre mío, los matrimonios, Padre. Guárdalos, Señor. Que si hay un matrimonio, Padre, que están divorciando, Señor amado, que sean ellos restablecidos, Padre. Que busquen de tu palabra, Señor. Que se inclinen su oído a ti, Padre mío. En el nombre de Jesús, Padre mío. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Bendito eres, Padre mío. Bendice, Señor, los que están ahí, Padre mío, en el nombre de Jesús, los que lo van a ver, Padre mío. Bendícelo a cada uno, Padre. Bendito eres tu nombre, Jesús. Amén, Jesús. Amén y amén. Gracias, ¿verdad? A todos los que están ahí. Saludos a cada uno. Mi primo, a mi cuñada Elena. A todos los que están ahí se van a conectar, ¿verdad? Dios los bendiga, ¿verdad? En este día. Y espero el miércoles dar otra palabra, ¿verdad? Si Dios lo permite, si es la voluntad del Padre que yo la dé, la voy a dar, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén.